Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Universidad de Málaga por la invitación, y a Jesús, y a la decana, y a todos ustedes por venir y tomar un poco de tiempo de su agenda muy apretada que tienen. Yo sé que todos tienen. Así que vamos a comenzar porque tenemos mucho de qué hablar y espero que la presentación haga un poco le cause un poco de momento de poder pensar un poco de por qué están en esta profesión, por qué siguen en esta profesión. Cuando uno habla de la ciudad de Nueva York, muchas veces lo que ve en las películas, en las series, se enfocan en uno de los 5 condados, que es Manhattan, como pueden ver aquí. Pero en realidad la ciudad consiste de 5 condados, que es Manhattan, el Bronx, que se escucha mucho en películas y en telenovelas y cosas así, Brooklyn, que ahora se empieza a escuchar mucho más, y Queens, que también se encuentra en películas y en lugares donde juegan campeonatos de tenis y cosas así. El condado que realmente no se escucha mucho es el de Staten Island, que es un condado grande, pero es casi 100% residencial. Y no hay ningún lugar turístico, nada por el estilo, que gente van a visitar, y por eso no se escucha mucho de eso. En 518 kilómetros cuadrados tenemos a 8,4 millones de personas. Y eso es de noche. En el día tenemos alrededor de 12 millones de personas que están ahí por razones de trabajo, que vienen a la ciudad. Particularmente vienen a Manhattan, es donde se encuentran muchas de las grandes empresas, tienen sus sedes, y ahí es donde vienen a funcionar. También dentro de la ciudad tenemos 57 hospitales, públicos y privados, que trabajan en momentos que no hay crisis como competidores, y cada uno se está tratando de buscar cada paciente para ayudarse, pero en momentos de catástrofe todos se unen por medio de convenios legales que existen, que todo hospital, sea público o privado, tiene que participar en recibir los pacientes y repartir esos pacientes. El Servicio de Emergencias Médicas de la ciudad y de los Estados Unidos tiene un origen militar. No sé si hay alguien aquí en la audiencia que haya visto quizás la serie MASH, que es una serie americana que ha salido, que se trata justamente de los hospitales militares del ejército durante la guerra de Vietnam. Y ese fue el origen de la cual nació el papel de paramédico, porque en los servicios militares existe el papel del paramédico, en el cual el paramédico estabiliza al paciente, trae el soldado herido y lo trae al hospital de campaña, donde pueden tratarlo los cirujanos, los médicos, los enfermeros. De ahí nació ese papel y lo transfirieron ese papel al mundo del público, y de esa manera pudieron usar ese tipo de modelo, que es muy diferente del que existe aquí, en otros países también, el papel del paramédico. Dentro de los Estados Unidos tienen 4 niveles de cuidado prehospitalario, que es el técnico básico, el técnico intermedio, el técnico de cuidado crítico, y el último, que es el más alto, es el paramédico. La certificación que existe para los técnicos y paramédicos es a nivel nacional, o sea que si yo soy un técnico paramédico en un estado, puedo ir a otro estado dentro de los Estados Unidos y puedo trabajar en esa profesión. Hay 5 estados de los 50 que no tienen ese nivel de certificación, que es, por ejemplo, Nueva York, que tiene una certificación propia por el Estado, Departamento de Salud, y esa certificación lo homologan, y si yo voy, por ejemplo, a California, me homologan la certificación y puedo ejercer como paramédico. Dentro de la ciudad de Nueva York tenemos el Servicio de Emergencias Médicas. Desde 1970, ese servicio de emergencia médica fue controlado y coordinado por una Junta de Salud Pública. O sea que la Junta de Salud Pública era uno de los 3 servicios que proveaban el ayuntamiento: el servicio de bomberos, el servicio de policía y el servicio de emergencias médicas. En 1996, por varias razones, se trasladó ese servicio de emergencia médica al cuerpo de bomberos. Hubieron mucho menos incendios dentro de la ciudad al comenzar de los años 90, entonces vieron la necesidad de tenían 2 opciones: o daban de alta a bomberos del cuerpo de bomberos de la ciudad, o buscaban alguna manera de usarlos
para no tener que echar las plazas o reducir el número de plazas. Hubieron muchos adelantos en la prevención de incendios y fuegos. Entonces, por esa razón, no había realmente el número de incidentes de fuegos y por lo tanto no había la necesidad realmente de tener tantos bomberos dentro del cuerpo de bomberos. Pero como ya mencioné, no querían dejar reducir el número de plazas para los bomberos. Entonces lo que decidieron hacer es que el cuerpo de bomberos se asumiera el control y coordine el sistema de emergencias médicas, el servicio de emergencias médicas. Entonces desde 1996 empezó el cuerpo de bomberos a coordinar todo el servicio sanitario para la ciudad de Nueva York. El número universal que tenemos ahí es el 911 y con ese número puede usted pedir ayuda si necesita un policía, un bombero o una ambulancia. El estado de Nueva York es sumamente grande. Todo el estado tiene el mismo nivel de capacitación, pero cuando van a trabajar dentro de varias regiones dentro del estado, necesita una certificación adicional. Por ejemplo, yo como soy paramédico del estado de Nueva York, puedo trabajar en cualquier parte del estado, pero cuando quiera ir a Nueva York es una certificación adicional. Cuando voy a otra parte del estado es otra certificación adicional. Pero lo mínimo que necesito es ser un paramédico dentro del estado. El organismo que certifica y da la licenciatura como paramédico es el Departamento de Salud del estado. El mismo organismo que certifica a los médicos y a los enfermeros es que certifica a los paramédicos. Algo que tengo que mencionar es que el servicio de emergencias, como le dije, está coordinado por el cuerpo de bomberos, pero ellos no tienen suficientes recursos para proveer un servicio para todos los 8 millones de habitantes que tiene la ciudad. Entonces lo que tienen que hacer es subcontratar con varios de los 57 hospitales que mencioné, y ellos también proveen el servicio prehospitalario. Lo que pasa es que, como van a ver en algunas fotos, las ambulancias o tienen el logotipo del cuerpo de bomberos o tienen el logotipo de algún hospital o de alguna empresa privada que está subcontratada con el hospital y subcontratada por el cuerpo de bomberos. Por esa razón, el cuerpo de bomberos en sí provee un 65% de las ambulancias para la ciudad. El resto del 35% está compuesta de los hospitales que tienen su propio servicio de emergencias médicas. Dentro de esos 57 hospitales existen centros de quemaduras, reimplantación de extremidades, centros de hiperbáricos y envenenamiento. Y una de las cosas para mencionar es que dentro de las llamadas que entras, el Departamento de Coordinación la categoriza en 9 prioridades. Y dentro de esas 9 prioridades hay 52 categorías de llamada. Para poner como ejemplo, las 9 prioridades, la más alta es la prioridad 1, que sería un paro o parada cardiorrespiratoria o una persona inconsciente, y mientras va subiendo el número, la gravedad del paciente va bajando. Hasta que llegamos a la prioridad número 9, que es un muerto confirmado, que obviamente no mandan todos los recursos avanzados, porque ya está, simplemente uno va para dar el tiempo de defunción. Aquí le pongo para que vean un ejemplo, el diferente tipo de recursos que se envían dependiendo en el tipo de llamada que existan. Donde ven unidad, que ven ALS, una unidad avanzada, el BLS es una unidad básica y el CFR es una unidad, digamos, ¿cómo me dijeron? A1, que reconocen para que puedan más o menos entender aquí. Y esos A1 están dentro del cuerpo de bomberos. Obviamente, si el cuerpo de bomberos está disponible, le envían a este tipo de llamada. Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio envía una unidad avanzada, una básica si está disponible y un cuerpo de bomberos. El técnico, como lo reconocemos nosotros en los Estados Unidos, un técnico básico tiene una formación de 3 meses más o menos, que son como 200 horas, y recibe formación y capacitación en técnicas muy básicas, como es el RCP, inmovilización, transporte, oxígeno, y se tiene que tomar un examen escrito y un examen práctico, y tiene que recertificar cada 3 años. Y tenemos más o menos 8,000 técnicos para la ciudad de Nueva York
que no parece mucho, pero en realidad no es mucho porque tenemos 8 millones de habitantes y de día tenemos 12. Algunos de los medicamentos que sí pueden administrar los técnicos básicos son, por ejemplo, aspirina, si es bajo sospecha de un infarto, naloxona, que se puede administrar un técnico, pero solamente intranasal, oxígeno, que es un medicamento que mucha gente se olvida que es un medicamento, adrenalina para la anafilaxia, y se administra esta medicación por un autoinyector, y salbutamol, que se usa en casos de asmáticos. El paramédico, como tenemos el papel en los Estados Unidos, el paramédico, tenemos dentro de la ciudad, tenemos solamente como 2,000 paramédicos para toda la ciudad. La formación son de 2 años del estado y de la ciudad, y las rotaciones clínicas o prácticas, digamos, son dentro de los hospitales, en la sala de emergencias, en quirófano, en sala de pediatría, en la UCI, y en diferentes lugares donde creemos que es necesario que el paramédico practique bajo condiciones estables antes de ir en las ambulancias. El paramédico de los Estados Unidos puede intubar, puede coger vía intravenosa, intraósea, y puede hacer algunos procedimientos quirúrgicos limitados, pero lo importante es que también puede empezar el tratamiento fuera del hospital. Puede administrar farmacoterapias, también carga con nosotros narcóticos, por ejemplo, morfina, lorazepam, midazolam y otro tipo de analgésicos para poder administrar y estabilizar el paciente. Y igual como los técnicos, tenemos que rectificar cada 3 años, examen escrito y examen práctico. Para que se den una idea, esto es nuestro equipo de medicinas que cargamos dentro de la ambulancia. Se pueden dar cuenta que mucha de la medicina ya está precargada. No tenemos que perder tiempo en medir y calcular la medicina que tenemos que dar. Tratamos de ser muy portátiles y móviles, y por lo tanto este es el lado de medicamentos para una parada, un paro cardiorrespiratorio. Tenemos todas las medicinas que se necesitan en un ACLS, están ya aquí precargadas, que es la atropina, la epinefrina, cloro de calcio y otro vasopresina. ¿Alguien me puede comentar por qué cree que hacemos énfasis en un sistema que esté precargado? Por rapidez uno, ¿qué más? Para hacer menos errores en dosis, ¿y qué más? Para prevenir pinchazos. Como pueden ver aquí, nuestro método de introducir la medicina llamamos sin agujas. Y como pueden ver, en este tipo de medicamentos, la manera que la administramos en suero o cualquier cosa es sin agujas, porque la protección de la salud del sanitario lo toma muy, muy en serio. Se dan cuenta que si un sanitario, si se pincha, se va de baja, si se infecta con alguna enfermedad, y va a costar más dinero tener que buscar a otra persona para que trabaje. Y es algo muy importante que ellos, no solamente en el área prehospitalaria, sino dentro del hospital también, es el mismo sistema que se usa, que es casi 100% sin agujas. Otra diferencia que existe, por ejemplo, es la cuestión del suero. Como pueden ver aquí, los sueros todos que usamos fuera del hospital y dentro del hospital son en bolsas plásticas y no de cristal, porque pesan menos y son mucho más fáciles de cargar en mochilas y menos peligrosos que se rompan. Nuestro kit de intubar que tenemos listo, como mencioné, los paramédicos pueden intubar y están a la lista para poder, adultos pediátricos, poder en cualquier momento intubar al paciente. Este es el interior de una ambulancia avanzada, una unidad avanzada, un poco diferente de las que he visto aquí en España, como pueden darse cuenta. Una de las grandes diferencias que tenemos es que tenemos la capacidad de transportar a 2 pacientes totalmente inmovilizados, porque tenemos esta banca que podemos poner una tabla larga y poner un paciente ahí, o si no, podemos transportar a 3 pacientes estables, sentados, y un paciente que esté en la camilla. Entonces ganamos espacio en ese sentido, pero también perdemos espacio al otro lado, porque no tenemos la capacidad de tener a otro sanitario al otro lado de la camilla. Pero para nosotros funciona bastante bien tener este tipo de modelo. Y como pueden ver, tenemos 2 sillas dentro del interior. Una, la amarilla, que es la que les he visto aquí, que se usa mucho para los
pacientes, y también usamos allá para los pacientes que son un poco más gruesos, y cuando también son de lugares que son muy inestables y tenemos que bajarlos por lugares bien estrechos, y son el que llamamos la evacuum chair, que se usa para poder bajar pacientes. El exterior de una ambulancia típica avanzada, como pueden ver, son muy anchas, de cajón, tipo cajón, pero las calles y las avenidas también de Nueva York son bastante anchas y tenemos ya tan hechas para este tipo de ambiente. El papel del paramédico, como ya mencioné, es para primero estabilizar al paciente con algún tipo de intervención, si es necesario, intubarlo si hay algún problema con la vía aérea, y empezar el tratamiento apropiado, ya que sea fármacos, desfibrilación, lo que sea, y de ahí derivar al paciente al hospital más apropiado, para que pueda tener la atención continua de un médico o enfermera. Y como, no sé si lo he mencionado antes, pero dentro de los Estados Unidos, en el servicio prehospitalario de emergencia, no existe el papel del médico ni enfermero que esté dentro de la ambulancia. Ese papel lo hace el paramédico. O sea, para lo que hace aquí el médico y el paramédico, porque tenemos un sistema diferente, un marco diferente, allá en una unidad avanzada se encuentran 2 paramédicos trabajando. Aquí está en una unidad avanzada, tenemos 2 paramédicos y despachan a la unidad avanzada dependiendo de la información que dé la persona que llama al 911. Si hay algún tipo de llamada que piensan que puede necesitar fármacos o va a necesitar alguna vía intravenosa por alguna razón, alguna intervención quirúrgica, envían a la unidad avanzada. Y si no piensan que van a necesitar eso, entonces envían a una unidad básica, que son 2 técnicos. Aunque sean 2 técnicos, 2 paramédicos, todo personal tiene que tener su carnet de conducir, porque en cualquier dado momento tienen que poder conducir la ambulancia. Y como pueden ver, al exterior, las ambulancias, aunque sea de cuerpos bomberos o de hospital, tienen una apariencia muy similar, solamente que los logotipos son diferentes. Por atrás todos son iguales, y como pueden ver, no sé, aquí en la foto que es de cuerpos bomberos, hay un rótulo bajo el número 144, una estrellita de vida, y también en la otra ambulancia está la estrellita de vida en la parte superior. Esa es lo que certifica por el Estado del Departamento de Salud que la ambulancia ha sido acreditada, revisada, y que tiene los equipos mínimos para ser una ambulancia avanzada. Y este es el contenido del material que tenemos dentro de las ambulancias, por ejemplo, las ambulancias avanzadas, y todo el equipo que ven aquí es estándar que se encuentra en cualquier ambulancia, aunque sea de hospital, aunque sea de cuerpo bombero. La mochila que ven aquí en rojo es una mochila específicamente para un evento que sea, le llaman la mochila antiterrorismo, porque lleva 50 antídotos para algún tipo de evento que haya químicos o agentes de gas. Y es un antídoto que se pone, obviamente, en un caso que haya una necesidad o un evento que tengamos sospecha que puede ser ese tipo de evento. Y cada ambulancia tiene esta mochila que trae 50 antídotos. Si hay más de 50 pacientes, están de mala suerte el paciente número 51, pero los primeros 50 sí pueden recibir el antídoto. Incidentes multivíctimas. En ese momento tenemos que ejercer el sistema de triaje, que sé que todos ustedes tienen el conocimiento sobre cuál es el sistema. Igual en ese momento unidades de bomberos y unidades de hospitales trabajan juntos para poder tratar de mejor servir y mejor hacer el servicio de triaje. Como pueden ver en esta foto, la chica que está en la mitad es una paramédica que trabaja para un hospital, y los 2 chicos que están alrededor son del cuerpo bombero. El uniforme que usamos en el día a día es muy parecido, muy básico. Simplemente en la parte de atrás lleva el nivel de certificación, como he visto aquí en las chaquetas y en la camiseta, el nivel que uno es técnico o paramédico. Un poco de datos para que se den cuenta qué tipo de actividad tenemos. En la ciudad de Nueva York tenemos el año 2014, que era de enero a diciembre, tuvimos 1,3 millones de llamadas al año. Y dentro de esas 1,3 millones, 1.022.000 personas fueron transportadas al hospital. Más o menos 300.000 personas no se transportaron por varias razones.
pero la gran mayoría, como pueden ver, fueron transferidas a un hospital. Diariamente tenemos casi 1000 guardias en total. Tenemos 367 guardias básicas avanzadas y 676 guardias básicas. Nuestras guardias turnos son de 8 horas. Algunos pocos lugares tienen de 12, pero no existen el trabajo de 24 horas en ninguna parte del país. Por ley laboral es prohibido trabajar 24 horas seguido. Paros cardíacos dentro de la ciudad tenemos 26.460 casos, prioridad 1, que es paro cardíaco o inconsciente o asfixia. Y dentro de esos números, por el año 2014, tuvieron 1.989 retorno de circulación espontánea. ¿Qué piensan de esa cifra? De 1989. Recuerden que estos son datos del ayuntamiento, ¿no? Y estos son los datos que dan al público. 1989 casos de retorno de circulación espontánea parece muy bien, pero cuando se pone un poco más a investigar qué es lo que ellos significan o quieren decir por eso, es un número que realmente está, como digamos, inflado, ¿no? Porque el retorno de circulación espontánea simplemente significa eso mismo, un retorno de la circulación espontánea. No habla nada al caso qué pasa con ese paciente a largo tiempo, ¿no? Yo puedo tener un paro, viene un grupo de paramédicos, me da medicina, adrenalina, ¿qué va a pasar? Voy a tener un retorno de circulación espontánea. Llego al hospital y me acabo de morir en el hospital, ¿no? Pero eso lo cuentan como un retorno de circulación espontánea. Después le voy a enseñar la cifra real, más correcta, que se debe reportar. Parques de bomberos, tenemos 218 parques de bomberos. Parques de sanitarios, tenemos 37. El tiempo promedio de respuesta crítica es de un poco menos de 7 minutos desde que entró la llamada. Y esas son para respuestas prioridades 1, 2 y 3. El tiempo de todo tipo de llamada es casi 10 minutos, que también igual es importante conocer cuáles son los criterios que usa el ayuntamiento para dar estos números. Ellos cuentan del momento que entró la llamada hasta el momento que llegue la primera unidad. Esa primera unidad puede ser un bombero, un policía o una ambulancia. O sea que en realidad, si llega un bombero a un paro, ahí para el reloj, pero en realidad ese paciente no va a tener ninguna intervención sanitaria. O sea que en realidad estos tiempos para el punto de la llamada al punto que lleve una ayuda sanitaria es mucho más larga. Pero igual, estos son los números que presenta el ayuntamiento al público para decir que hemos tratado de mejorar el servicio. El tiempo promedio de una unidad dentro del hospital es de 33 minutos. Aquí no sé cómo se compara eso aquí a una unidad más o menos, poco, menos, similar. Y ese es el tiempo promedio de verdad. ¿Qué es lo que quiere el ayuntamiento? Es esto, 10 minutos hasta llegar al paciente, 20 minutos con el paciente, 10 minutos para llegar a un hospital y 25 minutos para regresar del servicio. Porque cada minuto que esa ambulancia esté dentro del hospital es un minuto que una parte de la comunidad está sin servicio médico. Y tendrían que enviar a otra ambulancia, otra unidad de otro lugar cercano a cubrir ese tipo de llamada. Ahora, les pongo esta tabla que hablé un poco de muchos de los datos que ya están aquí, pero el que quiero llamar a la atención es el que está en rojo, que dice casos de reanimación con documentación. Eso significa que esos pacientes realmente fueron dados de alta del hospital. Y como pueden ver, ese número mucho más bajo, 623 casos. ¿Con qué calidad de vida? Bueno, eso tampoco lo dicen. Simplemente dicen que esos fueron a la casa. Pueden haber ido a una casa de hospicio, como pueden haber ido de su casa, pero todo depende, como sabemos, qué tiempo estaba esa persona sin oxígeno, ¿no? Puede haber estado con un déficit neurológico severo. Entonces, eso es los detalles que no se ven en este tipo de tablas. En el año 2014 se formaron 344 nuevos técnicos y 118 nuevos paramédicos.
el presupuesto del cuerpo de bomberos, que incluye el área sanitaria, es de 1.938 billones de dólares. No es un error, son billones de dólares. Que es un presupuesto sumamente alarmante, pero es la realidad. El trauma de Nueva York, el sistema, tenemos un paciente de trauma, la atención para ese paciente se hace por un sistema. Y ese sistema de cuidado empieza con el técnico, con el paramédico fuera del hospital y continúa cuando se transfiere al enfermero y al médico dentro del hospital. Hay algunas credenciales que sí son universales, que toman juntos los médicos, enfermeras y paramédicos, que es, por ejemplo, los cursos de AHA. Todos esos cursos los toman juntos y practican en equipo. Hay otras credenciales, por ejemplo, los médicos toman cursos ATLS, las enfermeras y enfermeros toman el curso de ATCN y la certificación para trabajar en una sala de urgencia es el CEN, que es de enfermera certificada en urgencias. Y el técnico y paramédico toman los cursos de PHTLS, que sí se escucha mucho por aquí, para trabajar. Lo que es importante es que como es un sistema muy diferente, por ejemplo el que tienen aquí, se trabaja en equipo y se reconoce cuál es el papel específico y sabemos que, los médicos y enfermeros saben que si un paramédico está atendiendo a un paciente, sabe qué es lo que le habrá hecho al paciente, porque todos nos formamos en los mismos cursos que tienen que ver, por ejemplo, lo de AHA, lo de cuidados avanzados de trauma. Y otra cosa muy importante es que hacemos muchos simulacros en equipo, ¿no? No es que porque el enfermero y el médico no están en la ambulancia, nunca hacemos simulacros con ellos. No, hacemos los simulacros juntos para que podamos entender cuáles son los requisitos o expectativas que tenga el enfermero o el médico dentro del hospital cuando estamos atendiendo a un paciente. Hacemos los simulacros con muchas frecuencias y hay mucha colaboración entre entidades privadas y públicas. Porque cuando hay un evento como un catástrofe, todas las entidades van a tener que trabajar juntos. Y la colaboración obviamente es sumamente importante porque en realidad es necesario. Ahora, la gente me pregunta algunas veces cuál sistema es mejor entre el que existe en los Estados Unidos y el que existe aquí en España. Yo les contesto que es una pregunta muy difícil de contestar objetivamente porque hay muchos factores de los cuales hace estas diferencias. Por ejemplo, aquí el papel de paramédico no existe en España y obviamente sí existe en los Estados Unidos. Turnos de trabajo son muy frecuentes aquí, lo de 24 horas en el campo prehospitalario. Por lo general los turnos son de 8 horas en los Estados Unidos y quizás hay algunos lugares que tengan de 12, pero de 24 horas no va a encontrar en ningún lado porque es prohibido por la ley. El cuidado o la atención de la salud es muy diferente entre los dos países. Aquí tienen ustedes salud nacional, allá es basado en seguros y por esa razón no hay el mismo nivel de cuidado a todo el mundo de los ciudadanos americanos. Con la reciente Obamacare que pasó, ha aumentado un 30 millones de personas que no tenían seguro anteriormente, que ahora sí tienen seguro, pero todavía hay una cantidad que no tienen seguro y coberturas médicas. Las ambulancias también existen diferencias. En básicas hay 2 técnicos en ambos lugares, pero aquí, por ejemplo, hay nivel ambulancia intermedio y en los Estados Unidos no existe ese nivel, donde hay un enfermero o enfermera con un técnico. Y las ambulancias avanzadas aquí son de técnico, enfermero y médico, y allá las avanzadas son de 2 paramédicos. Y también otra gran diferencia es que aquí en España todavía no existe la especialidad de emergencia, para el médico no existe la especialidad, no, ¿de verdad? ¿Estoy correcta, no? Que no existe la especialidad de emergenciólogo, por lo cual en los Estados Unidos sí existe, que es un programa de 3 o 4 años. Después que se gradúen como médico, es una residencia que se hace para especializarse en esa área. Y un poco sobre los servicios de bomberos. Tienen casi 11,000 bomberos para la ciudad. Como ya mencioné, 218 parques de bomberos dentro de la ciudad y 286 bomberos nuevos que se formaron
el año pasado. Y como le mencioné, el presupuesto del Cuerpo de Bomberos es de 1.938 billones de dólares. Y para el año 2014 tuvieron 519.000 incidentes de incendios en ese año. Dentro de esos incidentes, 26.000 fueron incendios en los edificios, que como pueden ver, parece un número bien bajo, pero recuerden que nuestros edificios también son edificios complicados y son altos. Así que, y dentro de ese año hubieron 71 muertos debido a incendios, que tampoco no es un número grande, pero en una ciudad de 8 millones de personas, pero también se registra ese número, y 226 emergencias que no tenían que ver con emergencias médicas. Puede haber una persona atrapada en un accidente, atrapada en un edificio, un derrumbe, algo así. Entonces también pueden haber necesidades de atención del cuerpo de bomberos. El cuerpo de policía tiene casi 35.000 miembros de la policía. Dentro de eso, esto solamente para la ciudad de Nueva York. 75 divisiones o cuarteles, digamos, dentro de los 5 condados. Y dentro de ese cuerpo de 35.000 personas policiales hay diferentes unidades especializadas, que es, por ejemplo, el tipo de rescate SWAT, antiterrorista. Tenemos unidades que llamamos Hércules, que son unidades que están por las calles, y hay unidades especializadas que se llaman Torch, que andan solamente dentro del metro de la ciudad. Para el año 2014 hubieron 333 homicidios y 1.352 violaciones y 16.539 robos y 20.207 agresiones mayores. No sé qué piensan ustedes de esos números, pero esos son los números oficiales de una ciudad metropolitana con 8 o 9 millones de habitantes. Aquí el señor dice que no es alarmante, no. Yo diría tampoco que no es alarmante. Con una población tan enorme, tener 333 homicidios, si vamos a ver las tasas, vamos a ver los números, no es un número grande. Obviamente la gente, el público y por las redes sociales llama mucho la atención Nueva York, Nueva York, Nueva York, porque ¿qué es lo que enfocan? Hubo un homicidio, bueno, vamos a hablar del homicidio, no vamos a hablar de nada bueno de ese día, sino vamos a hablar del homicidio. Entonces lo que se escucha mucho es de las actividades negativas que ocurren en la ciudad, pero en realidad 333 homicidios, obviamente para las familias de esos 333 personas fue algo importante, pero cuando se ve realmente no es un número bastante grande. Tampoco 20.207 agresiones mayores no es un número bastante alto para una población igual que tengamos en la ciudad. Algo que hacemos mucho dentro del cuerpo de policía, cuerpo de bomberos, sanitarios, son los simulacros. Y si alguna vez van a visitar a Nueva York, no se asusten si ven muchos patrulleros yendo por las calles a diferentes horas del día y poniéndose así en posiciones como ven aquí en la foto. Estos son simplemente simulacros que hacen a diario para practicar movilizar una gran cantidad de personas de punto A punto B en caso que tengan que movilizar rápidamente. Y eso lo hacen con luces y sirena y todo, porque tienen que practicar en tiempo real cuánto tiempo le va a tomar movilizar un equipo con X número de personas y personal. Esto es nuestro puesto de comando. Por cada distrito tienen un puesto de comando y obviamente se usa cuando hay un evento grande o cuando haya la necesidad de tener comunicación localizada. Esta es una de nuestras unidades pequeñas que usamos para unidades especializadas de la policía, y esta es una de nuestras grandes unidades que usan para eventos grandes. Como pueden ver, todo el equipo que ven ahí está dentro de ese camión, y cuando lo necesiten los policías que están dentro de esta unidad son policías y también son paramédicos, o que están doblemente formados para en su papel de policía, y si hay la necesidad de algún tipo de atención sanitaria, pero para sus propios colegas.
no van a responder a un caso del público en este tipo de unidad. Ahí pueden ver las dos unidades juntas. Y esta es la unidad que mencioné antes, que se llama Hércules, que andan por las calles. Lo van a ver mucho en eventos que son de gran acoge para el público, donde puede haber un número muy grande de personas, días como fin de año, eventos, desfiles y cosas así. Y todo este tipo de organismos están coordinados por la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad, del ayuntamiento, que fue creado en el 1996 también, y fue justamente para coordinar las respuestas a las emergencias. Y no importa de qué tipo de emergencias, puede ser bomberos, algún derrumbe, algún ataque, y era para poder coordinar los servicios y mantener el público informado también al mismo tiempo. Tenemos una unidad de rescate también dentro de esa unidad, y se moviliza este organismo cuando hay incidentes multivíctimas, incendios, explosiones, derrumbes, ataques terroristas, que gracias a Dios no ha habido muchos, pero cuando lo hay, se moviliza también. El vehículo de comando de puesto que tiene, como pueden ver, es básicamente una sede de comunicación, y las fotos que van a ver ahora son de puros simulacros, y como pueden ver, es un simulacro de diferentes organismos. Ahí ven policías, bomberos, sanitarios. Los tipos de simulacros que hacen son de metro, de avión, de eventos biológicos, químicos, donde se practica la descontaminación, la evacuación de pacientes, de personas rápidas, y en diferentes lugares, aeropuertos, metros, ciudades urbanas, y por lo tanto. Y esto es algo que se hace todos los años para tener al día bien formado el personal que van a responder. Se hacen los simulacros de día, igual que hacen simulacros a las 2, 3 de la mañana, para tener todo el mundo, porque en cualquier momento puede pasar algo. No es que va a pasar solamente entre 8 y 4 del día, puede pasar a cualquier momento, y los servicios tienen que estar realmente preparados para responder en cualquier momento. Aquí ven imágenes en metros, que están con equipos de protección personal, de bomberos, los sanitarios. Y desafortunadamente esta oficina estaba localizada en el centro de operación, estaba dentro de uno de los edificios que estaba al lado de las torres. Y era algo que habían ellos dicho que nada le podía pasar ahí, y tuvo mucha controversia poner este centro en el piso 23 del edificio que estaba número 7, que era al lado de las Torres Gemelas. Y se dieron ellos gran placer en decir que este lugar, el piso 23, podía resistir el impacto de un cohete, que estaba reforzado y que nada le podía pasar. Pero los críticos decían, pero bueno, ¿a quién se le ocurre poner un centro de coordinación en un piso 23 de un rascacielos, que es puede ser un atentado por el lugar que representa eso? Y justamente se derrumbó ese edificio, no porque fue impactado directamente, pero por lo que pasó al entorno. Entonces, después de eso, recapacitaron y crearon otro centro en otro lugar en Brooklyn, fuera de donde no esté. Y este es el nuevo centro de coordinación, y los sectores están divididos por sectores: sector sanitario, sector policía, sector bomberos, otro tipo de sectores, para poder mejor manejar las situaciones en un caso de emergencia. Esta es una imagen no de un simulacro, sino de un evento real que ocurrió cuando se explotó una línea de gas en la calle 42 y Lexington, que es una avenida bien central, y no fue ningún acto de terrorismo ni nada, siempre fue un accidente que ocurrió y que resultó en una explosión de gas que resultó en muchas personas y hubieron muchas víctimas. Voy a hablar bien brevemente sobre el huracán que ocurrió en la ciudad, que tuvo un impacto directo en la ciudad, para dar un poco de conocimiento de qué fue lo que pasó y qué fue lo que hicieron los diferentes organismos. Y esto no tiene nada que ver con terrorismo, pero que al igual tuvo un impacto bastante grande en la ciudad. Esto es parte de nuestro condado de Brooklyn, que está al frente del mar, que obviamente por razón del huracán vieron que la playa se entró bastante dentro,
y estarán las casas que estaban por el malecón, que fueron afectadas por el huracán. El propósito de esto es de enseñar que las unidades sanitarias, las ambulancias, todo el sistema tuvo que actuar de una manera muy coordinada para poder ayudar, trabajar en un momento que iba a haber, sabían que iba a haber algunos lugares impactados por inundaciones. Por ejemplo, habían varios hospitales que estaban localizados en áreas de inundación. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Es evacuar esos hospitales porque sabían que no iban a poder continuar las operaciones cuando llegue el huracán. Por ejemplo, este hospital que ven aquí tuvo que ser evacuado en menos de 12 horas a 600 pacientes. Y estoy hablando de pacientes que estaban críticos, pacientes, que necesitaban muchos recursos, intubados con muchos equipos y que desafortunadamente no tenían, el hospital no tenía electricidad para poder continuar con sus operaciones 24 horas. Y aquí pueden ver parte de lo que hablé antes de la colaboración y de tener convenios. Ven aquí ambulancias de diferentes lugares que vinieron a ayudar a la evacuación de este hospital. Y aquí ven afuera de la ciudad, estaban preparando las unidades para empezar a evacuar los pacientes. Y se evacuó ese hospital y muchos otros hospitales que estaban dentro de zonas de evacuación y con mucho apoyo del Departamento de Bomberos, del Departamento de Policía y equipo militar también. Y vinieron diferentes personas de otras partes del mundo a ayudarnos también a hacer este tipo de evacuación. Por ejemplo, vinieron personas de la Cruz Roja, aquí un ejemplo de Cruz Roja ecuatoriana que vino a ayudar y trabajar con nosotros, a ayudar a proveer este tipo de servicio. Algunas lecciones que son importantes de sacar de esto son la comunicación antes de un evento es sumamente importante. Crear ese tipo de convenios y tener colaboración con lugares públicos y privados también importante. Conducir los simulacros, no solamente conducirlos por decir que lo vamos a hacer, pero hacerlos bien hechos y hacerlos en fase. Por ejemplo, hacer los simulacros sobre mesa antes de hacer los simulacros actuales para que puedan ver bien cuáles son los recursos que van a necesitar para hacer. Y también es importante preparar los planes de emergencia para el personal sanitario, personal de bomberos, todo el equipo que va a trabajar, también que tengan su propio plan de emergencia. Por ejemplo, algo que aprendieron los hospitales, y lo aprendieron de una manera muy difícil, es que los pacientes bariátricos no le deben poner en pisos altos. Porque cuando tuvieron que evacuar a esos pacientes, tomó muchos recursos en tener que bajar los pacientes porque no habían elevadores. Así que muchos hospitales que tenían unidades bariátricas, después de este evento, lo han cambiado a pisos menores, 1 o 2 o 3. Por ejemplo, ese hospital donde vieron antes estaba la unidad bariátrica en el piso 10. Y era mover a un paciente que era bariátrico, es bastante doloroso. Otra lección identificada, coordinar y practicar con el ejército o cualquier otra unidad que le pueda ofrecer recursos humanos para ayudarles a hacer algún tipo de actividad. Planificarlo, coordinarlo bien y comunicar con todas las entidades que van a hacer ese tipo de trabajo. Practicarlo, evaluarlo, mejorarlo y después tener que repetir todo eso. Y como pueden imaginarse, todo eso va a tomar tiempo porque tienen que distribuir la información que hayan aprendido de los simulacros o de un evento real que hayan hecho para poder mejorarlo. El tiempo de coordinar y tener todas estas cosas planificadas es antes de un evento o un catástrofe y no en el momento que esté ocurriendo el evento. Y planificar las consecuencias de trauma de salud mental para los pacientes y también para el personal, aunque sea médico, enfermero, paramédico, bombero, policía, porque muchas veces esos personal no están preparados o no han sido preparados para las consecuencias que van a tener en atender y proveer el servicio a esas personas.